Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Todo apunta a que el conflicto palestino-israelí no ha hecho más que empezar. Últimamente se ha hablado muchísimo del mismo, aunque poco a poco ya podemos ver cómo está desapareciendo de las tendencias de las principales redes sociales. En cuanto a las imágenes, las podéis encontrar en mi canal de Telegram, así como las últimas actualizaciones respecto al conflicto ucraniano. Iremos intercalando esta información, estos informes, tanto de la situación geopolítica general, muy centrada a día de hoy en el conflicto palestino-israelí, como por supuesto la situación dentro del conflicto en Ucrania. Mientras tanto, pues cuando hablemos de una cosa, la otra la podréis encontrar en Liusibaya o @Liusibaya todo junto en mi canal de Telegram, que se llama pues igual que el resto de mis redes sociales. Dicho esto, si al principio podíamos quizás ver la situación desde el punto de vista de que la Franja de Gaza tenía un tremendo problema, puesto que todo Occidente se había volcado por completo con Israel, lo cual no es para nada de sorprender. Israel es el socio preferente de Estados Unidos y como tal obviamente ha recibido todo el apoyo por parte de Estados Unidos y también, como no podía ser de otra manera, del mundo occidental, ¿no? Sobre todo de la Unión Europea, que obviamente pues no decide por su cuenta, sino que hace lo que desde Estados Unidos ordenan y mandan. Sin embargo, ahora la situación parece que está cambiando bastante, sobre todo en términos de esa especie de toma y daca que se está practicando desde Israel. Es cierto que ahora mismo las condiciones climáticas son adversas, pero también es cierto que antes el ejército israelí, si bien estaba en plenos preparativos, pero bueno, se suponía que iba a llevar a cabo una operación terrestre mucho más relámpago y mucho más rápida en términos de su realización de lo que estamos observando actualmente. Israel ahora está acumulando tropas en la frontera con la Franja de Gaza, sigue bombardeando incansablemente a la población civil. La situación humanitaria es absolutamente terrible, más terrible aún es el silencio occidental al respecto. Ya están hablando las principales organizaciones humanitarias a nivel mundial. Ya, si no me equivoco, Human Rights Watch ha dicho que efectivamente Israel había utilizado los días 10 y 11 de octubre fósforo blanco para atacar la Franja de Gaza. Estamos hablando de unas municiones prohibidas, unas municiones que desde Occidente se supone que no se utilizan, cuyo uso se condena. Sin embargo, pues si esto hubiera sucedido dentro del conflicto ucraniano, por ejemplo, lo veríamos en todos y cada uno de los titulares occidentales, pero en el caso de la Franja de Gaza, pues por alguna razón no interesa tanto. Pero a lo que íbamos es que precisamente teniendo en cuenta lo que está sucediendo ahora mismo con esa falta de decisión, podríamos decirlo así, del ejército israelí, el problema cada vez más pasa de ser un problema de la Franja de Gaza, incluso un problema humanitario, un problema a nivel mundial, a ser un problema de Israel, un problema bastante gordo además. En uno de los informes anteriores, cuando todo esto aún comenzaba, estábamos hablando del fiasco del ejército israelí. Entonces comentábamos que, bueno, un ejército que se suponía uno de los mejores del mundo, con tremenda cantidad de tecnología, de repente no ha podido, porque no pudo, o sea, los primeros días estaban completamente desbordados, no sabían qué hacer, se producían episodios absolutamente dantescos de un grupo de fuerzas especiales israelíes contra otro grupo de fuerzas especiales israelíes, o sea, enfrentamientos entre ambos, sencillamente porque se confundían y porque, bueno, pues en términos generales, en resumen, muy resumen, no estaban preparados para lo que es el combate real. Entonces decíamos que para el combate real, a día de hoy, solo están preparados
dos ejércitos a nivel mundial, el ucraniano y el ruso, más que nada porque ese combate real, el que más se asemeja a lo que en su momento el mundo vivió con la Segunda Guerra Mundial, pues es precisamente donde se produce ahora, en esa guerra de la OTAN contra Rusia que está transcurriendo en el suelo ucraniano. Pero ¿por qué Israel tiene un problema que además está creciendo conforme va pasando el tiempo? Si no nos referimos sola y únicamente pues a este primer fiasco del ejército israelí. Veréis, ahora mismo Israel se encuentra en una tremenda encrucijada, porque por un lado lo que ha estado haciendo en la Franja de Gaza, esto pues lo viene haciendo desde hace muchísimos años y la comunidad occidental siempre ha callado al respecto. Sin embargo, ahora los ataques se están intensificando y si bien la comunidad occidental de entrada pues se ha posicionado absolutamente a favor de Israel, son cada vez más voces a nivel mundial, puesto que el mundo ya sabemos que está cambiando y pasa de esa unipolaridad donde mandaba Estados Unidos y todos los asuntos se podían tapar con muchísima facilidad a la multipolaridad, donde también tenemos a China, donde también tenemos a Rusia, donde en definitiva tenemos un montón de actores internacionales que hablan, que se expresan, que opinan y con cuya opinión muchas veces hay que contar y cuya opinión además con la presencia de las redes sociales pues sale cada vez más en esas mismas redes sociales y bueno, pues ejemplos como este son canales, por ejemplo, como el mío en Telegram, es donde más libremente puedo hacerlo, pero en general intento hacerlo de la forma más abierta en todas mis redes sociales. Plasmamos una realidad que una vez tras otra, desde Occidente se intenta callar. Y claro, teniendo en cuenta que hay ya tantas voces que están saliendo diciendo que lo que está haciendo Israel, como recientemente, por ejemplo, ha hecho China, y China no es un país cualquiera, China es un gigante a nivel mundial, un país importantísimo, de tremendo peso a nivel mundial, pues salen diciendo que los actos de Israel han resultado ser absolutamente desproporcionados, de modo que ya no se ajustan al derecho internacional en términos de legítima defensa. O sea, ha habido una serie de ataques de las cuales Israel efectivamente podía haberse defendido, pero a día de hoy ya estamos hablando de 2.215 fallecidos en la Franja de Gaza a causa de los ataques israelíes y de los cuales 700 son niños. Para comparar, hoy subía también a las demás redes sociales que suelo llevar pues básicamente a diario un vídeo cortito donde hablaba del problema de la Franja de Gaza e intentaba llamar la atención sobre la situación tan absolutamente dantesca en términos humanitarios que está viviendo a día de hoy ese territorio, donde comparaba pues, precisamente esas 700 víctimas infantiles con las 503 dicho desde Ucrania, o sea, esto lo digo citando fuentes ucranianas, 503 niños que fallecieron desde el inicio de la operación militar especial a causa de los combates, o sea que Ucrania obviamente está culpando a Rusia de estos hechos. Estamos hablando de un año y medio de operación especial, estamos comparando ese año y medio de la operación especial con escasos días, o sea, es que ni siquiera llega a 2 semanas lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza a día de hoy, lo cual obviamente cada vez llama más la atención a nivel mundial. Ya se ha expresado China, también se expresó Rusia. Desde China además se defiende la solución de 2 estados, un estado palestino y un estado israelí. Y claro, esto poco a poco va obligando, una vez más, fijaos, a países que en principio se han posicionado absolutamente a favor de Israel y que además son socios preferentes de Israel, a recular poco a poco o al menos a cambiar el relato en términos de que hay que tener cuidado con la población civil, hay que cumplir el derecho internacional, y no estoy hablando de cualquier país, no estoy hablando de cualquier socio de Israel, estoy hablando de Estados Unidos. Israel a día de hoy tiene un serio problema, Europa, perdonad, tiene otro problema casi que más serio aún, puesto que una vez más desde Estados Unidos están dejándola absolutamente tirada. Estoy hablando de la Unión Europea, puesto que la Unión Europea en su gran mayoría, ahí tengo que recalcar el caso muy particular de España,
que sinceramente me enorgullece sobremanera por el hecho de que en España el gobierno no se ha posicionado a favor de encarcelar a las personas que saquen la bandera de Palestina. Desde el gobierno además pues también se ha intentado llamar la atención sobre el problema de la Franja de Gaza, sobre la situación humanitaria tan terrible que están viviendo a día de hoy allí. No voy a decir que la actuación haya sido perfecta, ni mucho menos, pero sí voy a decir que el hecho de que España sea mi segunda patria, justo con la situación que estamos viviendo con el conflicto palestino-israelí, a mí me enorgullece sobremanera y me alegra que, a pesar de que obviamente es un país que no tiene soberanía en términos reales, sí se ha atrevido a plantarse y a decir: con esta situación humanitaria no vamos a estar de acuerdo. Me apena tremendamente que no lo hayan hecho también con Donbass, pero bueno, al César lo que es del César, y eso también quería recalcarlo. Entonces, claro, la Unión Europea se ha posicionado prácticamente en su totalidad a favor de Israel. Han comenzado incluso con leyes que obviamente violan tremendamente los derechos humanos, la libertad de expresión, bueno, todo lo que se supone desde la Unión Europea se defiende a capa y espada. Pero desde Estados Unidos, si bien pues han prestado toda la ayuda posible, si bien han enviado municiones, si bien han quitado incluso una parte de la ayuda que se destinaba a Ucrania, lo han metido todo en el mismo saco, lo han revuelto y claro, una parte mucho más grande ha ido para Israel y la otra pues al final se terminará destinando a Ucrania. Pero ya han comenzado con esta retórica de que hay que tener cuidado, de que hay que cumplir el derecho internacional, de que las víctimas que estamos viendo en la Franja de Gaza no son aceptables, y si bien muy probablemente esto no se traduzca en hechos reales, Europa ha quedado fatal, puesto que Ursula von der Leyen ha ido corriendo allí, puesto que, repito, han comenzado a aprobar todo tipo de legislaciones que no se han aprobado ni siquiera en Estados Unidos, como siempre, llevando la bandera de la causa estadounidense allá donde desde Estados Unidos digan que haya que llevarla. Pues en Europa se han quedado pues con la parte trasera al aire, por decirlo en términos suaves. Por ese lado, precisamente por el hecho de que ahora una gran mayoría de países empieza a recular poco a poco, incluso comienzan a aparecer estos discursos pacificadores desde Estados Unidos, Israel empieza a tener un problema. Pero además el problema principal lo tiene en relación a otra cosa, en relación a la operación terrestre en sí. Y es que ahora mismo Israel se encuentra en una encrucijada en la cual, haga lo que haga, muy probablemente le pueda terminar saliendo muy mal. Y no estoy diciendo mal, estoy diciendo muy mal, siendo muy consciente de las palabras que salen de mi boca. Veréis, si Israel termina no interviniendo, pues habría que hacer una segunda parte, ¿no? Un añadido a aquel informe que hicimos sobre el fiasco de sus fuerzas militares. Eso por un lado, es decir, Israel perdería muchísimo prestigio a nivel internacional, puesto que se convertiría de todas en un país tipo perro ladrador, poco mordedor. Eso si no interviene. Si Israel interviene, tal y como está planeada la operación terrestre, esto muy probablemente se convierta en una absoluta catástrofe humanitaria y cada vez más países aún, comenzarán a alzar la voz, presionarán desde China, presionarán desde Rusia, muy probablemente, bueno, obviamente Irán tendrá mucho que decir y claro, estaremos ante la encrucijada ahí también en términos de que ya no solo habrá voces a nivel internacional que denunciarán las barbaridades que Israel tiene planeado seguir haciendo aún en mayores dimensiones en la Franja de Gaza, sino que además habrá actores internacionales que muy probablemente puedan terminar interviniendo, como lo es Irán, pues a través de Hezbollah, por ejemplo, o incluso Irán directamente. Veremos cómo terminan transcurriendo los acontecimientos. Y aquí recientemente veía un análisis que me ha encantado y lo comparto con vosotros. No recuerdo dónde lo vi, pero bueno, que conste que el análisis en sí, la autoría de este pensamiento no es mía para nada. Y ahí pues hablaban del hecho de que desde Occidente ahora
que es el segundo gran perjudicado de lo que está ocurriendo en el conflicto palestino-israelí. Por lo que acabamos de ver, tendrán que plantearse muchas cosas en términos de hasta qué punto van o no van a seguir aplicando esas herramientas que ya se ha demostrado de sobra que no funcionan, esas sanciones particularmente que no funcionan, no han funcionado contra Rusia, puesto que no calcularon el factor de China, que ahora mismo pues está haciéndose cargo tanto de las importaciones como de las exportaciones rusas, y China es un importantísimo, repito, actor a nivel internacional, así que por ahí Rusia ahora está teniendo casi que más ingresos a cuenta de la venta de petróleo, por ejemplo, entre otras muchas cosas, de los que solía tener antes. Eso por un lado, o sea, las sanciones contra Rusia no funcionaron, pero si Israel termina interviniendo, termina llevando a cabo esa operación terrestre e Irán entra en el conflicto, ¿qué va a hacer Occidente entonces? ¿Cómo va a plantearse esta cuestión? ¿Va a aplicar más sanciones contra Irán? ¿Va a seguir con esa estrategia que ya hemos visto por activa y por pasiva, que no ha llevado absolutamente a nada, que no hayan sido perjuicios para la Unión Europea? En serio, o sea, eso también habrá que verlo y habrá que seguir esos acontecimientos, a ver cómo terminan desarrollándose y sobre todo qué es lo que termina haciendo Israel. En principio, todo apunta a que sí van a entrar, sí van a terminar llevando a cabo esa operación terrestre, pero repito, el problema al que se encuentran, ojo, hagan lo que hagan, es muy, muy grande.